Muy buenas, estimados seguidores. Hoy tengo un invitado de excepción, el Capitán Perú, don Rafael, y vamos a hablar de cómo la historia nos influye en el presente, o mejor dicho, de cómo el tratamiento de la historia nos puede influir en los problemas del presente, con una base peruana, como estamos los dos. Muy bienvenido, Capitán Perú. Todo un orgullo y todo un honor tenerte en mi canal. No, más bien gracias a ti por esta invitación. Yo encantado siempre de conversar de este tema que tanto nos gusta, ¿no? Que es acerca de historia y cómo influye en nuestra cultura y también en nuestra apreciación de la realidad y la coyuntura actual. Correcto. Yo soy un seguidor tuyo, un declarado fan. Y me llama mucho la atención tu insistencia, tu correcta insistencia, mejor dicho, en este tema, y cómo en el Perú muchas veces se enfoca. Yo que viví allí unos años, pues también lo sé. Yo quería que te explayaras un poco cuando tú expresas, por ejemplo, que en Perú, con mayor o menor conciencia, se enseña a odiar lo hispano y a despreciar lo andino, ¿no? ¿Cómo tú ves eso? Sí, por supuesto. A ver, acá hay dos elementos, dos partes, incluso aparentemente contradictorias, ¿no? Que nos coloca como en una especie de limbo entre dos mundos, en que no nos decantamos ni por uno ni por el otro. Empecemos por el primero que has mencionado, ¿no? El odio a lo hispano, Ujú. el cual pues está institucionalizado en la educación, diría yo. Se puede observar en la currícula escolar, en los libros de texto, en las clases, en los profesores lo dicen, y eso independientemente del lugar, la geografía, la clase social, prácticamente eso te lo dicen desde el colegio número uno hasta el último. Prácticamente todos comparten el mismo discurso. Los españoles vinieron en la conquista a invadir, a saquear y a violar. Destruyeron la cultura que existía y nos han dejado todos los males que arrastramos hasta el día de hoy. Todo el racismo, la burocracia, la corrupción, viene por culpa de los españoles que trajo la conquista y que dicho sea de paso siempre nos dicen que vino lo peor de España, ¿no? Ujú. España nos mandó acá sus prisioneros, sus vagos, los que no tenían nada que hacer en la vida, O sea, y por ello, lo que hicieron los ingleses con colonia de presos en Australia, pues se así, traslada al Perú. sí, trazamos el discurso, se viene a Perú, ¿no? Y por eso arrastramos todos esos vicios hasta el día de hoy. Yo recuerdo unos amigos españoles que me decían que cuando hicieron un tour a Cusco, incluso ya, bueno, se sentían incómodos, al punto que después de varios días que estuvieron haciendo el tour, encontraron al primer guía que no llamó a los españoles como invasores. Ajá. Y ese guía pues le dieron las gracias, le dieron doble propina y le dijeron, te felicitamos porque por todos los anteriores, nos han dicho los invasores españoles que destruyeron la cultura, que eso está ya incluso hasta en la derecha, que uno podría decir, ¿no? Ujú. El indigenismo es de izquierda y el hispanismo de derecha. No, mentira. Sí. Tú preguntas a personas de derecha y te van a decir exactamente el mismo discurso. Te van a decir, no, sí, que en la conquista vinieron los invasores a destruir. Que es algo que al final, cuando lo buscas en los libros, encuentras que no fue así. Sin embargo, en la educación te lo enseñan así, ¿no? Entonces existe ese discurso de lucha de clases en la educación entre el invasor y el invadido, el opresor y el oprimido. Eso está muy, muy marcado. Incluso me lo enseñaron a mí en el colegio de esa manera. Incluso yo pensaba de esa manera cuando estaba solamente con la enseñanza escolar. Y recién cuando empiezo a leer los libros directamente es que me encuentro con otra cosa opuesta. Y uno pensaría que de repente este tipo de pensamiento nos acerca más hacia el mundo andino, Ujú. Ahí, pero ahí no quería es llegar. verdad, no es verdad. Es más, en la República, la brecha entre los Andes y la costa se acrecienta, ¿no? Esto es algo que conversé con un historiador, Hugo Pereira Plasencia,
que me mencionaba que durante el virreinato, en las ciudades de los Andes, como Cajamarca, como Cusco, eran muy importantes, eran muy respetadas, eran muy valoradas, incluso tenían, digamos, mayor riqueza y nivel y estatus que otras ciudades que el día de hoy son capitales, ¿no? Llámese Santiago, Buenos Aires, no se iba a comparar Santiago y Buenos Aires con Cusco, por Claro, favor. claro. Cusco es como comparar, pues el día de hoy comparaste con Nueva York, ¿no? Es O como dice sea, Patricio Lons, o sea, el Perú era el hermano pobre y el Río de la Plata, perdón, Perú el hermano rico y el Río de la Plata era la periferia más bien pobretona, si se así comparaba. es, totalmente, ¿no? Entonces, las ciudades andinas estaban dentro de este círculo de riqueza y de prosperidad, y por lo tanto Cusco, Cajamarca eran ciudades muy respetadas, muy importantes, eran centros de élite. Justo estoy ahorita con un compañero del doctorado que me menciona que su investigación está precisamente en una ciudad en Ayacucho, donde por primera vez se representó en teatro la obra del Quijote de la Mancha, en Imagínate. América, ¿no? Entonces, los Andes eran un centro pues cultural, económico, social, que más bien empieza a decaer a partir de tres momentos muy precisos, muy específicos. El primero con la rebelión de Tupac Amaru. La Ujú. rebelión de Tupac Amaru es el primer quiebre entre el criollo y el andino, entre la costa y la sierra. Ya. Comienza una desconfianza hacia el interior del país, que incluso llevó en una serie de prohibiciones relacionadas a la cultura andina, ¿no? Se prohibió celebrar el Inti Raymi, se destruyeron muchos cuadros de nobles incas, se prohibió también hablar en quechua, ¿no? O sea, comienza este temor a lo andino producto de esta sublevación masiva de Tupac Amaru. Incluso, capitán, creo que se llega a prohibir la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso, o por Y lo menos también, así es, se por le mete mano supuesto, a eso, ¿no? así es, dentro de todas estas acciones restrictivas y prohibitivas con respecto a la cultura andina. Segundo punto, el segundo punto fue la independencia misma, ¿no? La independencia fue un proyecto de criollos, ¿no? Tú ves a los principales autores, ¿no? Tanto, digamos, fuera como dentro del Perú, ¿no? O sea, San Martín, Bolívar, O'Higgins, Miranda, como también, pues, Torre Tagle, Ribagüero, eran criollos, todos ellos eran criollos. Es más, de hecho, los Andes era más realista. Recordemos que cuando San Martín ingresa a Lima en 1821, el virrey muda la capital a Cusco Sí, señor. y Cusco fue la capital del virreinato entre 1821 y 1824. Yo creo que Y, eso, capitán, es incluso una especie, en esa época, desde el Ejército Real del Perú, del virrey Abascal, que va uh -huh, desde Quito a Chile triunfante, hasta la misma, bueno, que incluso llega a incorporar el Alto Perú, la actual Bolivia, otra vez a la uh -huh. gobernación peruana, hasta el mismo refugio en el Cusco, es hasta algo místico para los Andes, yo creo, ¿no? Es un símbolo místico. Yo fui muy amigo y discípulo de don José Antonio Pancorbo, gran poeta, muchas facetas, era poeta, pintor, teólogo, yo creo que era un grande del Perú, un genio que yo tuve la suerte de conocer, y él me llamaba la atención porque pensaba muy parecido, tiene el sentido de que no había contradicción entre ser amante del legado hispánico y él escribía poemas en quechua, te hablaba en aymara, y él ponderaba mucho esa época porque fue algo místico para los Andes. Esos Sí, años por tan duros, tan supuesto. turbulentos. Es que incluso se llega a decir que en las guerras de independencia quien pierde la guerra no fue España, fue los Andes, ¿no? Por la misma composición del ejército real del Perú. O sea, el ejército que luchó en la batalla de Ayacucho a favor del rey de España estaba compuesto principalmente por andinos, al punto que en esa época incluso no se hacía distinción, no se le llamaba el ejército de España, ¿no?
simplemente se les llamaba peruanos realistas y peruanos patriotas. Ya. Peruanos realistas a favor del rey y peruanos patriotas a favor de la independencia. Y los realistas De la tenían que llevar intérpretes de quechua y aymara incluso para sus soldados. Así es, ¿no? Entonces aquí ocurre un segundo quiebre porque la independencia se da principalmente para la costa y la costa queda desconectada de los Andes también. Pero finalmente quien mayor acrecienta la brecha entre la costa y el Ande es lo que se llama el boom del guano, ¿no? Ujú. Que se da durante el siglo XIX, en donde es pues un crecimiento económico, pero proveniente de la explotación del guano de las islas, ¿no? Que el guano que servía pues como abono y que fue muy valorado para bueno, los cultivos y para cuando también la agricultura pasa a ser industrializada y ya deja de ser tan artesanal. Entonces, el guano cobra un valor económico muy importante y la costa se enriquece con esto. Y la brecha económica entre la costa y la sierra se acrecienta. Y Ya. por otro lado, con esta riqueza se busca europizar la costa, Lima especialmente. Y ni siquiera diría europizar, afrancesar, ¿no? O sea, hay mucho afrancesamiento, se trae mucho de la cultura, de la arquitectura, de incluso el ejército peruano está modelado al modo francés, un poco influenciado por las victorias de Napoleón Bonaparte y demás, Sí, sí. pero existe un afrancesamiento de la costa, especialmente de Lima, que se siente superior y lleva a despreciar a lo andino. Y lo andino lo ve ya como algo rezagado, como algo pasado, como anticuado Mm. y en general como algo de menor importancia. Y aquí es donde ya se consolida este racismo republicano que viene hasta el día de hoy y que se ve clarísimo en los comentarios, incluso en redes sociales el día de hoy, pues ha estado más claro que nunca este desprecio, este racismo hacia el Ande, hacia el interior del país y hacia verlo como más atrasado y como menos importante. Entonces, claro, la costa ha quedado en el limbo, ¿no? Ha quedado en el medio de Europa y el Ande, en donde no se decanta por ninguno de los dos. Al Ya. Ande lo ve de arriba hacia abajo y Europa lo ve de abajo hacia arriba. Entonces hay como una especie de complejo hacia Europa que se traduce también en este odio antihispano, y hay además racismo hacia el Ande que se traduce en el desprecio al andino. Y claro, el conflicto que ya te imaginas que trae eso. Claro, incluso la influencia en el pensamiento del presente. Yo me encontraba la situación en el Perú, como te decía antes de empezar a grabar, de gente que te decía, ah, tú eres español, tú te llevaste el oro. Y después, uy, ese es cholo, ese es indio, ese no. O por ejemplo, yo soy de una zona rural, yo soy de un pueblecito de Sevilla, bueno, ya un pueblo que ha crecido bastante, pero no deja de ser una zona rural. Ah, yo me acuerdo perfectamente, capitán, cuando las cabras pasaban por la calle en mi pueblo y no soy tan viejo. Entonces, bueno, aquí pues está muy en boga en Sevilla las cofradías, las fiestas patronales. De hecho, hay mucha ligazón con Lima, porque la cofradía de la Soledad limeña, yo iba mucho allí, cerca de la Basílica de San Francisco, un sitio que me encantaba y me recordaba mucho a Sevilla, pues se sabe que está emparentada con la Soledad de San Lorenzo de Sevilla, la cofradía de los negros, la hermandad, que a día de hoy en Sevilla se conoce como la Hermandad de los Negritos. Fue una cofradía de negros que sirvió de modelo desde México al Perú. Te encuentras cofradías similares y fíjate, en Sevilla se funda en el 1393, o sea, un siglo antes casi de Colón, ya había una hermandad de negros que luego sirve de modelo por toda la América hispana. Y muchas veces cuando tú le hablas a la gente de estas cosas, te dice, ay, sí, pero eso es cosa de serranos. Digo, no, pero sí, eso está en España, está en Italia, eso está en la Europa latina, por así decirlo, la Europa del sur, ¿no? Entonces, eso te afecta mucho incluso a tu paisaje mental, como yo digo. Es que esto llevó a contradicciones que incluso si las escuchamos nos pueden parecer absurdas, ¿no? Incluso durante el siglo XIX en el Perú, se llegó pues a pronunciar una frase que decía, Incas sí, indios no.
O sea, Madre mía. lo inca lo Sí. valoro. Los incas fueron grandes. Los incas fueron un imperio muy próspero. Los incas construyeron Machu Picchu. Los incas los admiramos. Mm. Queremos ser como los incas, pero no como los indios. Ya, ya, ya. Entonces, esto genera pues unas paradojas increíbles en lo que es la Ya, identidad claro. peruana. Y claro, otra de las cosas que no se sabe, ni en el Perú ni en España, ¿eh? Porque en España la leyenda negra antihispana está tan fuerte como en el Perú. Y yo en tus vídeos veo que tú ponderas mucho la idea de la Translatio Imperi, ese cuadro de la continuidad de los incas, de los soberanos incas con los reyes españoles, que yo he tenido la oportunidad, tengo hasta fotos con ese cuadro, me parece un cuadro arquetípico, ¿no? Y el otro día te vi un vídeo que tú de la época, era del rey Carlos II, el último Austria, ¿no? Eso yo creo que podía ayudar mucho mejor a entender nuestra historia común. Cuando te digo nuestra historia común, del Perú a España y todo nuestro mundo, toda nuestra hispanoesfera, por así decirlo, ¿no? Mira, yo precisamente estoy preparando un libro con toda esa información, porque yo creo que si se difundiría, se ayudaría a romper mucho de estos prejuicios que se traducen en problemas sociales a los que no les encontramos salida, porque nos hemos metido en este tipo de paradojas que estaba mencionando, ¿no? Que admiramos a los incas, pero despreciamos al indígena. Porque que queremos, se aspira a lo europeo, pero se odia a lo español, ¿no? Todas estas paradojas se rompen cuando uno entiende la alianza que existieron entre los incas y los españoles. Y digo los incas porque he visto que muchos autores matizan diciendo que los indígenas se aliaron a los españoles. O sea, que se aliaron a todas aquellas culturas, a todas aquellas etnias que se sentían dominados por los incas, ¿no? Como por ejemplo los huancas, los huaylas, los chachapoyas, Ujú. los cañaris, los cajamarcas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, pero no fueron solo ellos. Se aliaron los incas. ¿Por qué? Porque recordemos que los incas se encontraban en una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Y fueron las panacas, que las panacas son estas familias, estos clanes familiares incaicos, que estaban a favor de Huáscar, se alían con los españoles para derrotar a las panacas o al bando de Atahualpa. Entonces sí hubieron incas aliados de los españoles, especialmente Pauyu Inca, bautizado como Cristóbal Pauyu Inca, el cual pues fue considerado un príncipe entre los españoles eh, y tuvo una vida pues de privilegios y de prosperidad que se trasladó a sus hijos, Carlos Inca, que fueron nobles, fueron comerciantes, tuvieron palacios, tuvieron haciendas, o sea, eran aliados del reino de Castilla y tenían todos los privilegios como tales. Y más bien del bando que se subleva contra España o contra los Pizarro principalmente, estaban los incas de Vilcabamba, ¿no? O sea, Manco Inca, y luego Saidi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y finalmente Tupac Amaru I. Pero Saidi Tupac que hace justamente lo que mencionas. Saidi Tupac firma una capitulación con el virrey Hurtado de Mendoza. Llega hasta Lima en una comitiva, pues, junto a 300 de sus súbditos que traían en andas a Saidi Tupac, o sea, como todas las de un inca o un rey. Claro. Y en este encuentro firman un tratado, firman un convenio en donde Saidi Tupac recibe el marquesado de Oropesa y se le reconocen títulos y se le reconocen beneficios y privilegios y se le permite casarse con su hermana, también bajo dispensa papal. Y esto en la vía legal se considera el translatio imperi, ¿no? O sea, exactamente lo mismo que sucedió con Roma, con Bizancio y Mm. con el Sacro Imperio Romano Germánico.
¿no? Que existe una continuidad, ¿no? Se considera que la autoridad de Roma continuó en Bizancio, continuó en el Sacro Imperio Romano Germánico, continuó con los Austrias, continuó con los Habsburgo. Ese traslado de mando, Sí, sí. ese pasar el cetro, se dio entre Saidi Túpac y Hurtado de Mendoza en representación del rey de España. Y es por eso que de ahí para adelante, todos los descendientes del Inca, acreditados como nobles, reconocían al rey de España como Inca. O sea, eran sus aliados y veían que el cetro, el poder, la autoridad del Inca continuaba en el rey de España. Y esto se expresó en varios elementos. El primero es el que tú mencionas. Estos cuadros que existen, a ver, hasta donde recuerdo, por lo menos 3 en el Perú. Uno se encuentra en Cusco, en el Museo Inca de Cusco, que precisamente ese cuadro se llama Genealogía de los Reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los Reyes de España. Ese es el título del cuadro. Clarividente. Sí, sí, ¿no? O sea, expresa totalmente esta sucesión, ¿no? El segundo está en el Museo Larco. También hay un cuadro de este tipo, en donde aparecen los incas y luego los reyes de España. Y el tercero en el Museo de la Catedral de Lima. De la misma manera. Ahí lo vi yo. Aparece toda la lista de incas y luego de Atahualpa aparece Carlos V y Felipe II y bueno, Creo recordar que todos los... llega hasta Fernando VI ese cuadro. Creo recordar. El de la Catedral de Lima, sí, Sí, ¿no? porque de hecho tiene una curiosidad de ese cuadro, ¿no? Y es que al final de la lista hay un espacio en blanco. Y es porque el pintor, el artista, esperaba al siguiente rey de España para pintarlo sin tomar en cuenta que el artista se murió antes. Vaya por Dios. Entonces, nunca llegó a pintar y el último espacio quedó en blanco. Pero en los otros cuadros sí aparecen, digamos, bueno, hasta el momento en que vivió el artista y el rey de la época. Pero podemos ver esto, ¿no? Podemos ver esta continuidad. Este es el primer elemento. El segundo elemento es un cuadro que aparece en la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, que está en el centro de Lima, en el RIMAC precisamente. En esta iglesia se mandó a pintar un cuadro conmemorativo a un pedido que se hizo a Carlos II. Y en este cuadro, a Carlos II se le da el título de Inca, ¿no? Cuadro conmemorativo al pedido atendido por su majestad el Inca Carlos II Augusto, emperador de las Américas. De las Américas, ¿verdad? Es curioso Y, y porque los reyes españoles evitaban siempre utilizar, por lo menos en la documentación oficial, la palabra emperador o emperador, imperio. Sin sí, embargo, en Perú sí se utilizó esa sí expresión. se utilizó, así es. Y el tercero se encuentra, bueno, lo encontré en un artículo sobre que había recogido las celebraciones que se hicieron por la coronación del rey Luis I de España, que tuvo pues una vida muy corta, ¿no? Creo que solamente estuvo solamente unos meses en el reinado, Sí. pero que cuando llega la noticia a Perú de que había un nuevo rey, los descendientes incas llegan a Lima para rendir honor al nuevo rey en la figura del virrey. Y dentro de esto hacen pues una serie de representaciones, bailes, y que terminan con un discurso que finaliza diciendo que viva el Inca Don Luis I. Mira. ¿No? Entonces, estos ya son varios elementos que nos van diciendo que para los descendientes incas no veían a los españoles ni como invasores, ni como saqueadores, sino los veían más bien como aliados. Y de hecho los veían como los legítimos sucesores del Inca, que se queda establecido en el título
que lleva hasta el día de hoy el rey de España, ¿no? Que es que es rey de las Indias Occidentales. Ese título de rey de las Indias Occidentales engloba el título de Inca y también el de la corona azteca. Entonces, era un título que tenía, así como tiene también el título de rey de Jerusalén, ¿no? Que es un título honorífico, Sí. pues es un título que tenía y que los descendientes incas lo reconocieron, ¿no? Entonces, acá muestra, de hecho, por eso, dentro de de esto que escribo y de este libro que estoy preparando, lo titulo Los Incas Hispanos. Y muchos me dicen, uy, esta es una contradicción, Un ¿no? oxímoron, ¿no? Un oxímoron, exacto, ¿no? Pero si es inca no es hispano, si es hispano no es inca, al contrario, son enemigos, ¿no? Pelearon, guerrearon, uno mató al otro. Digo, no, existieron incas hispanos. Y es que a partir de Pauyo Inca, que es quien es el primero que se bautiza voluntariamente, que pide el bautizo, a partir de él, sus descendientes no solamente se bautizaron, sino que hablaban español, eran nobles, tenían títulos nobiliarios, eran católicos y claro, tenían la cultura andina, mantenían la cultura de sus antepasados, incluso su forma de vestir, pero también habían incorporado toda la cultura hispana, no solamente en el idioma, en la fe, eran católicos. Son los que fundaron las primeras parroquias de Cusco, ¿no? Sí, en Cusco la parroquia de Virgen de Guadalupe, la parroquia de San Cristóbal, fueron fundadas con el dinero de estos incas que ya eran católicos. Entonces, en todo el sentido de la palabra, se les puede llamar incas hispanos porque eran incas por título y por descendencia, pero que además habían incorporado la cultura hispana. Y yo creo que es la amalgama que necesitamos para que una ambas culturas sin las contradicciones que vemos el día de hoy. Es que date cuenta lo que varía la cosa en el imaginario colectivo, porque claro, si nos hacen creer a los dos, porque aquí es igual, que una pandilla de rateros conquistó el Imperio Inca, en primer lugar eso no hace muy bien, o sea, no hace quedar muy bien al Imperio Inca, porque cómo te dejas conquistar por 4 rateros. Y en segundo lugar, pues no se entiende toda la complejidad del llamado antiguo régimen y más concretamente de la monarquía hispánica que se sustentaba sobre un equilibrio de poderes. Vuelvo a citar a Pancorbo porque él siempre decía con orgullo que el Perú era donde más grandes de España había, que los incas ya ayudaron a conquistar Chile porque Valdivia fue con gente de la nobleza inca, lo mismo que nobles incas había en el ejército realista, fue una continuidad de 3 siglos, ¿no? Pero claro, si nos hacen sentir mal, porque qué maldad, todo es producto de crimen, de rateros, además no somos aptos para el comercio, somos vagos, somos feos incluso, qué sé yo, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, finalmente estamos hablando de una historia muy compleja que además viene de muy atrás, porque incluso los romanos cuando conquistaron la península, bueno, hubo una parte que le hizo la guerra, pero por ejemplo, buena parte del sur y del este de la península fue mediante pactos. Entonces, es de una tradición que se remonta a muchos siglos y que siguió continuando en los Andes y que, como bien dice el historiador quiteño Francisco Núñez del Arco, por todo el Ande y por toda América lo que se forman son grandes ciudades que incluso nos hacen recordar a las ciudades-estado griegas. Porque date cuenta lo que era Quito, lo que era Cusco, lo que era, qué sé yo, cuando uno Cajamarca, Arequipa. cuando uno pasea por Arequipa, es que te lo ves. Lo mismo que te lo ves en Sevilla, o sea, son ciudades importantísimas. Sevilla fue la capital cultural y económica de España desde finales del 15 hasta mediados del 18. Y muchas veces yo pienso que el problema de pedagogía y el problema de imaginario colectivo va todavía más allá, porque si bien es cierto que se intenta denostar la influencia española en América, no tenemos la perspectiva de la influencia americana en España. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX en España, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Italia o Alemania, que se crean mitos para unificar países que no existían, pues en España, el Estado español, si te fijas, fue uno más de los que se desgajó, un territorio más de la gran monarquía hispánica. Entonces, empiezan a venir los mitos de que si los gallegos son celtas, y claro, tú ves la gaita gallega y dices tú, bueno, eso es celta.
Eso es falso porque la gaita quien la expande son los romanos y por eso tenemos gaita desde Medio Oriente a la península ibérica y desde las Islas Británicas hasta el norte de África, los límites del Imperio Romano. O por ejemplo, claro, los andaluces son árabes y a día de hoy se ha descubierto que donde más rastro genético del norte de África hay es en el noroeste de la península. Entonces, o el flamenco que es un fenómeno musical que aparece en el siglo XIX, que tiene muchos subgéneros, pues resulta que la rumba es cubana, que la vidalita y la milonga vinieron de Argentina a principios del siglo XX, que la llamada colombiana la crea Pepe Marchena a partir de un corrido mexicano, la guajira viene de Cuba también, hoy se ha descubierto que en verdad la petenera llegó de México, o sea, hay un montón de subgéneros, los fandangos, que ya el diccionario de autoridades de 1735 dice que es un baile muy alegre que han traído los que han estado en las Indias y que es la base de la marinera de la costa del Perú y también del baile de la sevillana. El baile de la sevillana es una mezcla entre el fandango antiguo y las seguidillas manchegas. Entonces, yo creo que falta también ese factor, porque lo que tú decías del ande, pero es que aquí también tenemos el ande, porque uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española es la tortilla lleva papa. O el gazpacho, y el gazpacho lleva tomate. O sea, hay muchas cosas que están en la realidad española que vienen de América. Entonces, muchas veces yo observo, y esto es una asignatura pendiente por parte de España, que allí siempre dicen, yo es que no soy, como se dice, ni español ni indio, ¿no? Porque soy el resultado. Digo, no, pero es que España también es el resultado de América. O sea, España es un país que llega a finales del siglo XV, digamos, recomponiéndose de la lucha entre cristianos y moros, y justo cuando Helio Antonio de Lebrija, el primero que crea la primera gramática castellana, paisano mío, que dice Hispania tota sibi restituta es, justo en ese año Colón llega al Caribe. O sea, se da toda una circunstancia que crea nuestro mundo. Entonces, cuando yo en Lima, por ejemplo, cuando yo viví allí y dicté 2 conferencias sobre la influencia hispanoamericana en el flamenco. Y yo observé que a la gente le gustaba mucho porque hay veces que como que la imagen española se le presenta un poco agresiva o un poco difusionista, ¿no? Como que solo llegaban cosas de Europa y nosotros recibíamos, ¿no? España recibió muchísimas cosas de América. Y eso está en la música, está en la gastronomía, está en nuestra misma concepción del mundo. Y desde aquí saludo al amigo David Pino, a Cristina Castillo, a Blanca de Lima la Única, porque tuve la oportunidad esa de compartir pues esas cosas en común que tenemos muchísimas cosas que compartir. Oye, y en estos tiempos de la globalización que estamos viviendo, pues podríamos escribir páginas históricas con voz propia y no estar siempre, muchas veces, pues eso, primero, defenestrando nuestro legado y segundo, también las eternas discusiones chauvinistas de que si el picarón es chileno o peruano, si la arepa es colombiana venezolana, ¿no? Que también está eso, ¿no? Mira, además de todo lo que has mencionado, España también recibió personas, porque muchos de los nobles peruanos, incas, fueron a vivir a España. Bueno, conocemos pues la historia del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que escribe, los comentarios reales los escribe en España. En Córdoba, Acá, concretamente, así es. Acá en el Perú, justamente, una asociación cultural tiene el nombre de Dionisio Inca Yupanqui, que fue un descendiente inca que gracias a que su padre, bueno, se desempeña con honores en la defensa del Real Felipe, tiene la oportunidad de ir a España, en donde en España él pelea las guerras napoleónicas a favor, defendiendo España. Y luego integra las Cortes de Cádiz como representante de las Américas, ¿no? Del Virreinato del Perú en las Cortes de Cádiz. Y de hecho en Madrid hay una calle, Dionisio Inca Yupanqui. Muchos de estos descendientes incas fueron a España, ¿no? Por ejemplo, quien fue hijo de las familias de Saidi Tupac, precisamente, que toma matrimonio primero con la familia de Martín de Loyola, que era el conquistador Martín de Loyola, era familiar de San Ignacio Loyola, y luego con los Enríquez de Borja. Y este descendiente, Enríquez de Borja, Loyola Inca,
viaja a España y se casa con la hija del virrey de Granada, ¿no? Entonces, y este es solo un ejemplo de muchos nobles incas o mestizos ya, que llegaron a viajar a España y allá tuvieron su descendencia, y que me hace recordar a una foto que sucedió hace poco, creo que el anteaño pasado, antes de la pandemia. Y es que, bueno, por los 500 años de la caída de Tenochtitlán, reunieron al descendiente de Montezuma y al descendiente de Hernán Cortés. Pero tú veías la foto y el descendiente de Montezuma tenía la piel más clara que el descendiente de Hernán Cortés, que era trigueño. Y la gente decía, pero ¿cuál es cuál? ¿No? O sea, tú te esperas al descendiente de Montezuma, pues, ver a un cobrizo de repente con un traje autóctono y el sujeto era más blanco que nosotros dos. Claro, claro. Y la gente decía, este es, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ves eso, todos estos prejuicios se rompen, porque ya el nivel de intercambio cultural ha sido tan grande que decir, no, esto es de acá, esto es de allá, pierde sentido. Y por eso me gustaría compartir un par de fotos, no sé si puedo compartir, Sí, sí, por supuesto. a ver, Está tengo, a tu entera disposición. pero tienes que habilitarme la opción. Tienes que ponerme como co-host. ¿Compartir pantalla? Lo que pasa es que yo pongo compartir pantalla y me sale que tienes que habilitarme, ¿no? Entonces, dentro de mi nombre, tienes que hacer botón derecho y nombrarme como co-administrador o como co-host. Oh, pero, ojo, ahí estás compartiendo tú. Ay, espera, espera. Sí. Creo que esta parte se va a editar. Tienes que hacer clic en mi nombre, en participantes, hacer clic en mi nombre con botón derecho. A ver, participante, pero es que no me sale tu nombre, me sale invitar. No me sale tu nombre. Ah, En, vale, vale, aquí. Botón derecho. sí. O más. ¿Hacer hospedador? Sí, hacer hospedador. O hacer co-hospedador, mejor, porque te voy a quitar a ti el... Hacer co-hospedador. Debe aparecer debajo. Permitir grabar. No, me dice hacer hospedador. O Dice bueno, si no, hospedador. pásamelo y después te lo regreso. No, no hay problema. Ya, ahí está. ¿No? Entonces, ahora sí, quería compartir esta foto porque creo que con una sola imagen se rompen muchos de estos prejuicios. Y bueno, mira lo que tenemos acá, ¿no? A ver, ¿lo llegas a ver? Sí, sí, sí. Era don Alonso Chihuantopa Inca, de la panaca de Yoque Yupanqui, del Inca Yoque Yupanqui. Y lo que tú ves acá es un descendiente inca. Era de la familia del Inca Yoque Yupanqui. Y lo ves con indumentarias incas, ¿no? Lo ves, por ejemplo, con la mascaipacha, que es esta borla real, ¿no? Que usaban los incas, y que solamente se lo podía poner el descendiente del inca, no cualquiera, ni siquiera un noble, solo el descendiente del inca. Claro, Pero al mismo, que no era una cosa folclórica, era una cosa así es, simbólica, así es, muy concreta. tenía autoridad, ¿no? Y tú puedes ver que la mano derecha tiene una cruz, ¿no? Porque era católico. Y en la mano izquierda aparece su escudo de armas, que había sido entregado justamente por la corona de Castilla, reconociendo su abolengo. Y si nosotros, bueno, acá tengo otro ejemplo, si nosotros vemos estos escudos de armas, lo puedes ver, ¿no? Aquí Sí, sí, está. sí, perfecto. Se puede leer debajo que dice, ¿no? Armas de Inca Roca, sexto rey del Perú, porque fue el sexto Inca.
concedido por el señor emperador Carlos V en Valladolid, la fecha tal, 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 tal. O sea, Carlos V entregándole un escudo de armas a la familia de Inca Roca, reconociendo su nobleza y su abolengo. Y tú ves el escudo y muestra elementos tanto occidentales, ¿no? Como las cruces, pero también principalmente elementos andinos, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, que en la parte superior las dos aves están sosteniendo la borla, la mascaipacha, Sí. que representaba que era descendiente del Inca. El arco iris también era característico de la simbología inca, ¿no? Entonces, podemos encontrar pues aquí este mestizaje, esta unión de sangres y de culturas que fue reconocida por Castilla y bueno, podría seguir mostrando. Acá podemos ver otro cuadro. Este es don Juan Auqui. Esta foto la tomé yo, es del Museo Pedro de Osma, por eso no se ve tan bien tomada como las anteriores, porque no la he encontrado así nomás en internet. Pero también, ¿no? Tú encuentras igual a un descendiente inca con la borla en la cabeza y sosteniendo una cruz en la mano derecha. Y en la mano izquierda sosteniendo su escudo de armas. O sea, en esta foto, tú no puedes decir que existió opresión. No puedes decir, ah, mira cómo a los incas los destruyeron y los esclavizaron y les quitaron todos sus privilegios. Este cuadro nomás ya te dice cómo los incas fueron incorporados al imperio más grande de la época y cómo Claro, asumieron y en todo esta caso, cultura. opresión había en todos lados, porque aquí no todo el mundo era rico en la España europea, o sea que también que si nos vamos a ese terreno, aquí había gente también que lo pasaba mal y Claro, claro, porque muchos, eso es algo que me dicen muchos, ¿no? Ah, pero esa es la nobleza, pero ¿y el pueblo? Y claro, más pareciera que tienen una imagen del pueblo a partir de la Revolución Francesa, ¿no? En esa época, pues el pueblo la pasaba como todos, o sea, habían ricos y pobres y habían personas en mejores condiciones que otras, y de hecho existían comerciantes en los Andes indígenas y existían comerciantes criollos en la costa, así como existían también pobres criollos en la costa. Y de hecho, un noble inca tenía más privilegios que un criollo plebeyo de la costa. ¿No? correcto. Es, Es eso, importante entender ese punto por cómo funciona el equilibrio de poderes en el antiguo régimen, que precisamente se basa en un equilibrio de poderes y no en un único poder lineal de opresión. Es lo que hay que entender. y sobre todo que es algo que no se dio en cualquier imperio de la historia, ¿no? A ver, creo que tendría que remontarme a Alejandro Magno para encontrar este ejemplo de mestizaje en donde él buscó a Roxana y buscó integrar a su cultura con las culturas locales. Pero ni siquiera Roma tuvieron que pasar muchos siglos para que reconociera, pues, o sea, el ciudadano romano tenía mucho más privilegios que cualquier otro, y imperios de otras partes del mundo, pues ni que hablar, ¿no? Eran muy centralistas y eran muy elitistas. Claro, es que España finalmente es heredera de ese mundo grecorromano. España es heredera del mundo mediterráneo, del mundo atlántico y al final reproduce su herencia adaptada al nuevo mundo. Fíjate que con lo del tema de los intercambios familiares, hasta la misma independencia, un caso curiosísimo, que es el caso de los hermanos Castilla. Ramón Castilla llega a combatir en Ayacucho, su hermano Leandro pertenece al ejército realista, pasa a España porque se niega a reconocer la República y en España se alista en el ejército carlista. Hay unas guerras civiles entre liberales y tradicionalistas y la primera guerra carlista dura de 1833 a 1840, pero hay un reducto que resiste en Morella, en el nordeste de la península, hasta 1841. Pertenece a Castellón
y concretamente en Morella, el último gobernador de la fortaleza de Morella fue Leandro Castilla, hermano del que sería presidente de la República. O sea, imagínate que incluso después de la independencia esto siguió. Y claro, yo lo que digo, capitán, estos datos tan interesantes, porque una de las ventajas que tenemos, los que pertenecemos a la cultura hispana, es que tenemos un archivo de India que está en Sevilla y que tenemos una documentación tan prolija como no la ha habido nunca en la historia, porque es que cada cosa que se hacía se anotaba. ¿Cómo esto, esta mala concepción que tenemos de nuestra historia, porque esto no es un problema exclusivo del Perú, yo insisto, esto pasa en España, pasa en México, pasa en Bolivia, pasa en Venezuela, pasa en Argentina, cómo está influyendo en el presente y concretamente en el chongazo, permíteme la palabra coloquial, que está viviendo ahora el Perú? Totalmente, totalmente, y de hecho, esta polarización creo que es la que nos ha traído a la situación actual. Y tú la ves claramente cuando analizas incluso el plan de gobierno de uno de los candidatos, en donde explícitamente dice que hay que descolonizar el país, ¿no? Y quitar todas las estructuras colonialistas que han venido producto de la religión y de la conquista y de la iglesia todo el discurso que ya conocemos. O sea, ahí ya tú ves que está tomando este elemento de la leyenda negra de que fuimos colonia, tan difundido, ¿no? El Perú fue colonia, fue colonizado. Y de hecho, si bien se independizó mentalmente, nunca se descolonizó. Las estructuras de opresión de la colonia se mantienen hasta el día de hoy. Ese discurso tan común, tan difundido, le ha servido como gasolina, le ha servido como alimento para tomar mucha fuerza. En el mismo Bolivia, el Ministerio de Cultura se llama Ministerio de Cultura y Descolonización. Anda. Entonces, es como encontramos que este discurso divide, este discurso nos separa, nos enfrenta a un mismo pueblo que debe reconocerse como único, como pueblo hermano, genera brechas, genera divisiones. Al punto, pues, que, bueno, en mi caso personal, incluso, ¿no? Cuando yo lanzo mi página de Capitán Perú, muchos me dicen, ¿no? Oye, pero tú no pareces Capitán Perú, porque Capitán Perú tiene que ser un cobrizo, ¿no? Otros me dicen, pero tú eres peruano, tú no pareces peruano. Y yo le pregunto, bueno, y dime a qué parece un peruano. No, un peruano tiene que ser indígena, un peruano tiene que ser cobrizo. Sí, que es la teoría del etnocacerismo de Antauro Humala y compañía, que ha calado mucho más de lo que se piensa. Entonces, mira a qué nivel de división ha llegado un país que al mismo compatriota se le rechaza como compatriota. Y más bien se le tilda de invasor, de extranjero. Ah, tú eres el hijo de los españoles. Tú eres el hijo eres criollo. Eres descendiente de los invasores. Entonces tú estás acá invadiendo mi tierra. La tierra es de los... Pablo Victoria, el historiador colombiano que cito muchas veces en mi canal, él lleva años avisando de que el indigenismo iba a afectar mucho más a los criollos que a los europeos, y yo creo que ese momento está llegando. Que también te digo una cosa, vamos al mismo concepto de nativo indígena. ¿Quién es indígena? Porque yo me puedo considerar, pues qué sé yo, indígena ibérico. Ahora, yo no sé si mis antepasados fueron celtas, fueron godos, o si el moreno viene de los negros que había en Sevilla, yo no lo sé. Entonces, bueno, ¿a quién le damos el carnet de indígena? ¿Eso no estamos hablando de un concepto de raza pura que ya creíamos superado? Digo yo. No, hemos involucionado en ese tema, hemos regresionado. De hecho, justamente, ¿no? Yo tengo la teoría de que más bien una civilización crece y evoluciona cuando se acercan logos. Como ahora tenemos toda una serie de corrientes antilogos que son postmodernistas, relativistas y de relativismo moral y de la posverdad, más bien estamos retrocediendo a la época de la barbarie, ¿no? Y estamos regresando a la época del escarnio público, a la época en que ya no existe la presunción de inocencia, a la época en que yo te señalo a ti
y digo, ah, tú, bueno, antes se decía, ¿no? Ah, tú eres, entonces, tal cosa, y te quemaban en la plaza, ¿no? Bueno, ahora ya se dice, ah, tú eres machista, o tú eres clasista, o tú eres racista, y ni siquiera se preocupan en averiguar si es verdad o no. Mm. Van y te hacen escarnio y te queman en redes, ¿no? Entonces, hemos retrocedido a la época de la barbarie, a la época precivilizatoria, ¿no? Hemos retrocedido antes del derecho romano, antes de Tomás de Aquino, antes de la doctrina de la iglesia, antes de Logos, antes de los clásicos, Mm. y estamos regresando a una época, pues, de la ley del más fuerte, y el que grita más es el que vence, el que tiene la razón, ¿no? Igual acá. Que curiosamente eso es una doctrina muy anglosajona que muchas veces han disfrazado de ciencia, pero eso en el mundo anglosajón está muy en boga, eso del más fuerte, eso del yo te piso y le echo la culpa al otro. Lo que hablamos antes, por ejemplo, no, España trajo los presos, no, pero si eso lo hicieron los ingleses en Australia. España terminó, y yo siempre digo, capitán, digo, si, es que aunque España hubiera querido, no hubiera podido, si la España europea apenas tenía más de 10 millones de habitantes, si es que no tenía infraestructura humana para mantener un régimen de opresión europeo, si es que no podía ser, si no hubiera existido ese sistema de equilibrio. Y al final, lo que tú dices, ¿sabes? Lo que estamos haciendo, vivimos en una especie como de idolatría del progreso cuando vamos para atrás como los cangrejos. No, sí, y por eso digo, ¿no? Ya la verdad ya no importa. En un mundo relativista, la verdad ya no importa. Yo te decía, a mí me dicen, no, pero tú no eres peruano. ¿Por qué? Digo? Me dicen, porque tú no tienes color peruano. Esa palabra cito literalmente. Así me Sí. lo han dicho. Tú no tienes color peruano. De hecho, incluso ya me he acostumbrado a que muchos en mi página me pongan Capitán España, ¿no? Pero cuando se sientan y me lo dicen en la cara, yo les pregunto, a ver, primero, mi mamá es de Cajamarca. Sabes que en Cajamarca hay una fuerte aglomeración de personas caucásicas, de piel Mm. blanca, pero que vienen, incluso hasta en las crónicas se cita que en Cajamarca tenían piel más blanca que en el Ande. Es cierto, eso unido a que en la época de la Unión Ibérica fueron muchas familias españolas y portuguesas, Sí, pues ha juntado los dos factores en Cajamarca. así Bueno, es. Primero. Segundo, entre mis antepasados, por parte de mi mamá, de la familia de mi mamá, hay una poetisa que se llama Amalia Puga, que tiene una plaza en Cajamarca, porque, digamos, fue una gran autora, una gran poetisa. Y ella además fue hija de un héroe de la Guerra del Pacífico, ¿no? Que peleó por el Perú contra Chile. Entonces, si hablamos de antepasados, tú dime pues si tienes algún antepasado que ha sido héroe del Perú y recién nos podemos sentar a hablar, a decir quién es peruano y quién es extranjero. ya que nos Porque, ponemos a hablar de pedigrí, ¿no? a ver, viene un simple yanacona que nunca ha hecho nada en su vida a decirme tú no eres, tus antepasados no son peruanos cuando uno de mis antepasados murió defendiendo la patria. Entonces, ya, ¿dónde quedó la verdad al final? Claro. No, incluso aquí en España encontramos esos mitos. A mí hay gente, ah, tú eres andaluz. Claro, porque se supone que todos los andaluces pues somos bajitos, morenos y vamos vestidos de toreros por las calles. O sea, cuando además la tauromaquia es algo que está extendido muchísimo, aunque ciertos separatistas no quieran reconocerlo, está extendidísima en las provincias vascas y en Navarra, pero de siempre, de hace siglos, no de ahora. Pero bueno, eso, que claro, es que al final estas cosas, capitán, lo que yo veo es eso, que se convierten en lo que en Perú se llama chongo y en Argentina se llama quilombo. Y yo digo, es que no me dejan ser optimista. Yo, el optimismo que tengo es cuando veo a personas como tú, que además estás yendo de la historia también al plano artístico, porque te sigo, ¿no? Que tienes novelas precisamente sobre grandes personajes andinos. Yo vi un programa que tú hiciste con Vania Tais, donde hablaban de eso precisamente, del ande, de la lengua quechua y de cómo yo creo que no solo los italianos, sino nosotros mismos, porque somos producto de Roma, deberíamos conocer la lista de los Césares. En la época de mi padre, se decía que la lista de los reyes godos, pero como eso era en el franquismo y todo lo del franquismo hay que borrarlo, pues si en el franquismo se respiraba, dejamos de respirar, fuera. Y también pues la lista de los grandes emperadores incas, que no es un Incluso oxímoron.
Yo quisiera que Incluso la bandera, de, ¿no? de tus trabajos novelísticos. ¿Cómo ha sido tu incursión, capitán, en este mundo? Bueno, como bien dices, yo tengo justamente dos novelas publicadas. La primera fue precisamente por un tema del tema que hemos estado hablando, ¿no? Es una novela de ficción histórica, más bien de tinte de aventuras, ¿no? Porque es un poco como el Código Da Vinci, ¿no? En el sentido que se desarrolla en el presente, pero busca conspiraciones del pasado, ¿no? Y una de estas conspiraciones es que están buscando a los descendientes de Francisco Pizarro. Y yo escribo este cuento porque mi idea era revelar un dato que la gran mayoría no sabía, y de hecho después corroborado, que es muy poco conocido, y es que Francisco Pizarro se casa con una hermana de Atahualpa, que por lo tanto era también hija del Inca Huayna Cápac, llamada Inés Huaylas Yupanqui. Y por lo tanto, los dos hijos de Pizarro, que tiene con esta ñusta, con esta princesa inca, son Francisca Pizarro Yupanqui y Gonzalo Pizarro Yupanqui. Y por lo tanto son descendientes de Inca por parte de su madre. Y por lo tanto tienen derecho a reclamar el trono del Inca. Esto es algo que no se ha contado en el Perú. Mira, no te miento, hasta cuando yo le he conversado con políticos y les he dicho, sí, yo tengo esta novela que trata sobre los hijos de Pizarro y la hija del Inca, y no me creen que Te miran Pizarro como un se ha marciano, ¿no? casado. Como si tú fueras un No, marciano. me dicen que, oye, pero qué buena imaginación, ¿no? ¿De dónde saca? Digo, no, esto no es imaginación, esto es historia. Pizarro se casó con una princesa inca. Me dicen, no puede ser. No, sí, Sí, búscalo. puede ser, claro. Es que no puede ser que no nos lo hayan contado. O sea, un dato tan relevante, no lo han contado porque Pizarro obviamente tiene que ser el maldito genocida, racista, opresor y exterminador de indios. Claro, y un criador de chanchos vulgar que, en Y fin, no tú, puede ser que se haya casado con una princesa inca. que luego tú si pones en situación cómo esa generación de militares españoles pasaron por el Mediterráneo de Granada a las guerras de Italia y allí recibieron, aunque algunos leyeran más o leyeran menos, recibieron toda una educación renacentista, como el gran capitán bajo el que combatieron, Gonzalo Fernández de Córdoba, fue el que creó lo que luego se llamarían los tercios de Flandes. Pues claro, eso encaja mucho mejor. Ahora, si a ti te dicen que Pizarro era eso, pues un asesino, un ratero, un criador de chanchos, muy... Que ahí te ves también un tufillo clasista, ¿no? Porque, Totalmente. oye, ¿qué pasa si Sí, era criador de chanchos, no? ¿qué tiene de malo que haya sido criador de chanchos en Claro. su juventud? Al Pero es lo que tú dices, contrario, es lo que tú dices, ponderamos al Inca, pero al pastor andino yo lo desprecio. Entonces, es una esquizofrenia que en es España... un ejemplo de superación. Es un ejemplo de superación. ¿Cómo pasó de ser criador de chanchos a ser alcalde de Panamá? Lo Claro, que pasa es que te dicen que de frente pasó de ser criador de chanchos a matar incas, claro, ¿no? claro. Pero se saltean la parte en que fue, pues, como tú dices, fue soldado, fue de los tercios, fue alcalde de Panamá. O sea, tiene todo un crecimiento en su vida Claro. que no se cuenta, ¿no? Lo que a día de hoy se diría un emprendedor. Claro, y literalmente un emprendedor, porque sabemos pues que la empresa de la conquista fue una empresa privada, que es algo que tampoco se cuenta, ¿no? Muchos dicen que la hizo España. No, fue con financiamiento de la corona, pero fue una empresa privada. Fue de los socios de la conquista, ¿no? De Pizarro, de Almagro y de Luque. Claro, pero tú no puedes contar eso porque como nos han contado, especialmente del siglo XIX, que nosotros somos totalmente inhábiles y no sabemos hacer empresas privadas y no sabemos comerciar y no sabemos trabajar y no sabemos hacer nada, pues eso no encaja con ese discurso oficial para beneficio de otras potencias. Que al final tú lo vas Así poniendo y dices es. tú, es que las piezas del rompecabezas van encajando. Y yo veo muy Entonces, importante tu labor porque digo, es importante la educación, pero también es importante el arte y nos uh -huh. falta el plano literario, el cine,
la pintura, los cómics, ¿no? Que yo veo que también tú eres muy aficionado a ese mundo, incluso a la ficción. Porque claro, son Mira, historias tan fascinantes que a ti los políticos peruanos te dicen, oye, ¿qué imaginación tienes? mira, eso que tú mencionas es precisamente lo mismo que me dijo el doctor Walter Alba, que es uno de los arqueólogos más reputados, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, porque fue el que descubrió la tumba del señor de Zipán, que es uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Y cuando le comento de este primer libro y también del segundo, el segundo es, como bien decías, una novela basada en la vida del Inca Pachacútec, ¿no? Y yo le comento y le digo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto no se conozca? ¿Cómo es posible que no conozcamos la vida de Pachacútec? Es como que un italiano no conozca la vida de Julio César, pues es algo impensado, ¿no? Es algo que no se puede concebir. Y él me dice, pero claro, eh, justamente siendo el arqueólogo y uno Mm, pensando que un académico le daría prioridad a la historia, te dice, todos los que amamos la historia hemos llegado por la ficción. Eso me dijo él. Y si te pones a pensar, ¿cuántas personas conocerían a William Wallace si no mm, fuera por Corazón Valiente, ¿no? claro. O de repente nosotros mismos, si a nosotros nos gusta la historia de Roma, es porque en algún momento hemos visto una película que nos llevó a que nos guste, ya sea pues Gladiador o ya sea Ben-Hur Cobadis, o Quo Vadis, o la serie Roma de HBO, pero hubo algo que nosotros vimos en televisión o la misma película de Cleopatra, que dijimos, wow, qué genial, qué interesante, y te engancha y eso te lleva a los libros, ¿no? caramba, yo te Eh, deseo el mayor de los éxitos y ojalá mucha gente se enganche a ese factor andino tan importante y que también en España deberíamos conocer. es que necesitamos, y como una vez mencioné, porque en una reunión también de estas, me dijeron una frase, ¿no? Que decía, es importante estudiar la historia de España porque la historia de España es también la historia del mundo. Y yo les dije, sí, pero también la historia del Perú es la historia de España, Claro, claro, es que es ¿no? así. Hay que conocer la historia del Perú para conocer la historia de España, así como también la historia de España es historia del Perú. O sea, han estado tan unidos que no se pueden separar. Tenemos Y que yo tener creo, esa concepción orgánica y compleja y sobre todo eso, de que estamos ante un patrimonio común, que esto no es excluyente, sino justamente lo contrario. y por eso yo soy un ferviente creyente que necesitamos de esta ficción. Necesitamos de libros, cómics, películas, novelas que hagan que la gente vea y se enganche. Ya después van los libros, pero desde un inicio el impacto visual en una novela o en una pantalla es lo que te lleva a profundizar. Y si no tenemos esto, la historia va a continuar todavía en un círculo académico cerrado, que Mm. encima la va a manipular de acuerdo a su discurso político que le gusta, y eso nos va a afectar a todos como lo vemos el día de hoy. Y tenemos que agarrarnos porque vienen curvas. En fin, capitán, yo te quería agradecer muchísimo. La verdad que para mí es un orgullo y un honor, como te decía. No te voy a robar más tiempo. A ver si nos dejan ser optimistas, aunque está la cosa difícil. A ver si algún día vemos la luz al final del túnel. Y bueno, yo recomiendo que sigan a Capitán Perú, que está muy activo en redes sociales, ¿verdad? Estás en Facebook, estás en YouTube, estás también en Instagram. También, sí. También. Yo Instagram todavía no lo toco. A ver si algún día me animo. Estoy todavía. Es más, es más, te comento que, como bien has dicho, estoy en Facebook como Capitán Perú, en YouTube también, en mi canal Capitán Perú, en Instagram como @Capitán Peruano, y lamentablemente debido a esta pandemia he decaído y he bajado a los bajos mundos del TikTok. Me avergüenza decirlo, mira, ya lo digo con la cara tapada, no tengo cara para decirlo, pero sí, también No, he sacado TikTok. Imagínate a dónde he caído. no, hombre, está bien, está bien. Hay que hacerse notar y hay que difundir. Toda herramienta es buena. Ten en cuenta que además estamos en una carrera contrarreloj donde llevamos desventaja. Entonces, bueno, pues está bien, está bien.
Bueno, pues nada, capitán, muchísimas gracias por tu presencia. Yo invito a que sigan a este gran historiador y gran artista, entendido en un amplio y buen sentido. Y ojalá pues tengamos más charlas. Yo te adelanto que estoy en un proyecto relativamente parecido. Yo no tengo tu talento, pero bueno, relativamente parecido en una novela centrada en la independencia del Perú. Ya te mandaré, ya te mandaré. Buenísimo, buenísimo. Yo creo Créeme, que ahora, capitán, es el momento. créeme que tienes ahí un Juego de Tronos. Sí, totalmente, totalmente. Un fuerte abrazo, capitán. Viva el Perú y viva España, ya que estamos. Lo máximo. Un abrazo. Chao, chao.